Marido celebraba con su amante tras el divorcio, pero la ex esposa apareció en vivo en televisión. El aroma a café recién molido se mezclaba con el perfume francés de Valeria mientras Roberto Mendoza observaba las luces nocturnas de la Ciudad de México desde el ventanal de su nuevo departamento en Polanco. Las torres iluminadas del centro financiero parecían celebrar junto con él esta noche de octubre, cuando finalmente podía decir que era un hombre libre. ¿En qué piensas, amor?, preguntó Valeria, acercándose por detrás y rodeándolo con sus brazos. Sus uñas perfectamente manicuradas brillaban bajo la luz tenue del departamento minimalista que Roberto había comprado 6 meses atrás, cuando la separación con Carmen se volvió definitiva. En que por fin acabó todo este infierno, respondió Roberto, girándose para mirarla. A los 45 años, mantenía la complexión atlética que había cultivado durante años en el gimnasio, y sus canas en las sienes le daban un aire distinguido que sabía usar a su favor en los negocios. 8 meses de audiencias, abogados, y drama innecesario. Carmen siempre fue así, complicando todo. Valeria sonrió, esa sonrisa que había conquistado a Roberto desde la primera vez que la vio en la agencia de publicidad donde ella trabajaba como directora creativa. Con 28 años, representaba todo lo que él sentía que había perdido en su matrimonio: espontaneidad, pasión y una admiración genuina hacia sus logros empresariales. Brindemos entonces, dijo ella, dirigiéndose hacia la cocina donde había dejado enfriando una botella de champán Dom Pérignon. Por tu libertad, por nosotros y por el futuro que construiremos juntos. Roberto la siguió, admirando cómo se movía con elegancia natural entre los muebles de diseño italiano que habían elegido juntos. Todo en este departamento era nuevo, moderno, sin las marcas del pasado que había compartido con Carmen en la casa de las Lomas donde vivió durante 18 años. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?, dijo Roberto mientras Valeria abría la botella con un pop suave. Que por primera vez en años, puedo tomar decisiones sin tener que consultar con nadie. Sin reproches, sin cuestionamientos, sin drama. Carmen nunca te valoró como mereces, respondió Valeria, llenando 2 copas de cristal. Una mujer que verdaderamente ama a su esposo celebra sus éxitos, no los cuestiona constantemente. Roberto asintió, recordando las interminables discusiones con Carmen sobre sus horarios de trabajo, sus viajes de negocios y especialmente sobre el tiempo que no pasaba en casa. Lo que ella nunca entendió era que todo lo que hacía era por la familia, por darles la vida que merecían. Es cierto, murmuró, tomando su copa. Carmen siempre me hizo sentir culpable por trabajar tanto. Nunca entendió que Mendoza Constructores no se maneja solo, que tengo empleados que dependen de mí, contratos millonarios que supervisar. Se dirigieron hacia la terraza, donde las luces de la ciudad creaban un espectáculo nocturno impresionante. El aire fresco de octubre llevaba consigo el bullicio distante del tráfico sobre Reforma, recordándole a Roberto que esta era su ciudad, donde había construido su imperio desde cero. ¿Y los niños?, preguntó Valeria con cuidado, sabiendo que era un tema delicado. ¿Cómo se han tomado todo esto? Roberto suspiró, su expresión endureciéndose ligeramente. Sebastián tenía 17 años y Andrea 15, y aunque habían mantenido una relación cordial durante el proceso de divorcio, sabía que Carmen había influido en su percepción de los eventos. Carmen los llenó de ideas equivocadas, respondió con amargura. Les hizo creer que yo abandoné a la familia, cuando la realidad es que ella fue quien se negó a intentar salvar nuestro matrimonio. Cuando se enteró de lo nuestro, en lugar de pelear por su matrimonio, inmediatamente corrió con los abogados. Eso habla de quién es realmente, comentó Valeria. Una mujer que ama verdaderamente a su esposo lucha por él, no se rinde a la primera dificultad. Roberto la miró con gratitud. Esta era exactamente la comprensión que nunca había recibido de Carmen. Valeria entendía las presiones de ser un hombre exitoso, las tentaciones que surgían cuando el matrimonio se volvía rutinario y predecible. Sebastián está en último año de preparatoria, continuó Roberto. Pronto entrará a la universidad y podrá tomar sus propias decisiones sobre nuestra relación. Andrea es más complicada, está en esa edad difícil donde todo es dramático. Dale tiempo, sugirió Valeria. Cuando vean lo feliz que eres ahora, cuando conozcan nuestra historia real, entenderán.
La historia real. Roberto recordaba perfectamente cómo había comenzado todo con Valeria 2 años atrás. Mendoza Constructores necesitaba una campaña publicitaria para su nuevo desarrollo residencial en Santa Fe y Valeria había sido asignada como la ejecutiva a cargo. Sus reuniones de trabajo se extendían más de lo necesario, las cenas de negocio se volvieron más personales, y pronto Roberto se encontró esperando esas juntas con una emoción que no había sentido en años. ¿Recuerdas nuestro primer beso?, preguntó Valeria, como leyendo sus pensamientos. En el restaurante del Hotel Four Seasons, respondió Roberto inmediatamente. Habíamos terminado de revisar las propuestas para la campaña y tú tenías una mancha de chocolate del postre en la comisura de los labios. Y tú dijiste que ibas a limpiarla, rió Valeria. Fue la excusa más obvia del mundo, pero funcionó. No fue una excusa, protestó Roberto con una sonrisa. Realmente había chocolate. Claro que sí, respondió ella, acercándose para besarlo suavemente. Mi empresario honorable nunca mentiría. Roberto la abrazó, sintiendo cómo la tensión de los últimos meses finalmente comenzaba a abandonar sus hombros. Por primera vez desde que Carmen había descubierto su aventura, se sentía completamente relajado. El descubrimiento había sido devastador para todos. Carmen había encontrado mensajes en su teléfono una noche de diciembre del año anterior, cuando Roberto había olvidado ponerle código de seguridad después de actualizar el sistema operativo. Los textos entre él y Valeria no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. La confrontación había sido terrible. Carmen había llorado, gritado, y finalmente se había encerrado en el cuarto de huéspedes durante 3 días, negándose a hablar con él. Los niños sabían que algo grave estaba pasando, pero Roberto había logrado mantener los detalles alejados de ellos, al menos inicialmente. ¿Sabes qué me molesta más de Carmen?, dijo Roberto, regresando al presente. Que durante todo el proceso de divorcio se comportó como la víctima perfecta. Como si nuestro matrimonio hubiera sido ideal hasta que yo la traicioné, punto. Los matrimonios no se rompen de la noche a la mañana, observó Valeria sabiamente. Si llegaste hasta mí, era porque ya no estabas recibiendo lo que necesitabas en casa. Exactamente, confirmó Roberto. Carmen se había vuelto predecible. Siempre las mismas rutinas, las mismas conversaciones, las mismas quejas. Trabajaba medio tiempo como coordinadora académica en una escuela privada, pero actuaba como si fuera la mujer más ocupada del mundo. ¿Y en la intimidad?, preguntó Valeria delicadamente. Roberto hizo una mueca. Eso murió hace años. Una vez por mes, si acaso, y siempre parecía que me estaba haciendo un favor enorme. No como contigo, que me hace sentir deseado, valorado. Valeria sonrió satisfecha. Ella había trabajado duro para hacer todo lo que Carmen no era para Roberto. Donde Carmen cuestionaba, ella apoyaba. Donde Carmen criticaba, ella admiraba. Donde Carmen parecía cansada de la rutina matrimonial, ella traía espontaneidad y pasión. ¿Qué opina tu familia de todo esto?, preguntó Roberto, cambiando el tema hacia terreno más seguro. Mis padres están contentos de verme feliz, respondió Valeria. Al principio tenían reservas sobre la diferencia de edad y tu situación matrimonial, pero cuando conocieron la historia completa, entendieron. Mi hermana dice que se nota que estoy radiante desde que estamos juntos. Roberto asintió, satisfecho. La familia de Valeria vivía en Guadalajara, donde su padre tenía un próspero negocio de autopartes. Eran gente trabajadora y práctica, que entendía que las relaciones a veces eran complicadas y que lo importante era la felicidad de su hija. ¿Y qué piensas hacer ahora?, preguntó Valeria. ¿Cómo manejarás la relación con Sebastián y Andrea? Los veré este fin de semana, respondió Roberto. Tengo derecho a visitarlos cada 15 días, según el acuerdo. Carmen no puede impedírmelo, aunque sé que preferiría que desapareciera completamente de sus vidas. Eso jamás va a pasar, dijo Valeria firmemente. Eres su padre, y aunque Carmen trate de manipularlos, la sangre es más fuerte. Roberto esperaba que tuviera razón. La última vez que había visto a sus hijos, 2 semanas atrás, la conversación había sido tensa.
Sebastián se mostraba distante pero cortés, mientras que Andrea apenas le dirigía la palabra. Carmen había logrado su objetivo de presentarlo como el villano de la historia. ¿Sabes qué me da más coraje?, continuó Roberto. Que Carmen actúa como si ella hubiera sido la esposa perfecta todos estos años. Como si nunca hubiera habido problemas entre nosotros hasta que apareciste tú. Las mujeres como Carmen nunca asumen su responsabilidad, comentó Valeria. Es más fácil culpar a la otra mujer que reconocer que su matrimonio tenía fallas profundas. Roberto recordó los últimos años de su matrimonio con Carmen. Las cenas silenciosas donde ella apenas levantaba la vista del teléfono, las noches donde él llegaba tarde del trabajo y la encontraba ya dormida. Las conversaciones que se limitaban a la logística familiar y nunca tocaban temas más profundos. Carmen se volvió maternal conmigo, reflexionó Roberto. Todo el tiempo me regañaba por algo, por llegar tarde, por no ayudar suficiente con las tareas de los niños, por trabajar los fines de semana. Era como vivir con mi madre, no con mi esposa. Eso pasa en muchos matrimonios largos, observó Valeria. La mujer se enfoca tanto en ser madre que olvida ser esposa. Por eso es tan refrescante estar contigo, porque puedo ser mujer primero. Roberto la miró con adoración. Valeria tenía razón. Con ella se sentía como un hombre deseable, no como un proveedor que había fallado en cumplir expectativas imposibles. El teléfono de Roberto vibró con un mensaje. Era su abogado, licenciado Herrera, confirmando que todos los documentos finales del divorcio habían sido archivados correctamente en el juzgado. Oficialmente, Roberto Mendoza era un hombre soltero. ¿Todo bien?, preguntó Valeria, notando su expresión. Perfecto, respondió Roberto, guardando el teléfono. Herrera confirma que todo está finalizado legalmente. Carmen recibió la casa de las Lomas, una pensión mensual generosa, y yo mantendré la custodia parcial de los niños. ¿Generosa cómo?, preguntó Valeria con curiosidad. 40,000 pesos mensuales, más los gastos de los niños, respondió Roberto. Es más de lo que ganaba trabajando en la escuela, así que no puede quejarse. Valeria asintió, aunque por dentro calculaba que esa cantidad representaba apenas una fracción de lo que Roberto generaba mensualmente con Mendoza Constructores. Carmen había sido ingenua en las negociaciones, o quizás simplemente quería terminar el proceso rápidamente. ¿Y qué hay de tus propiedades?, preguntó. El departamento en Cancún sigue a mi nombre, igual que las acciones de la empresa, respondió Roberto con satisfacción. Carmen no tenía idea del valor real de mis activos. Su abogado era bueno, pero no tanto como Herrera. Roberto había sido muy cuidadoso durante el matrimonio de mantener la mayoría de sus inversiones y propiedades bajo estructuras corporativas complejas. Técnicamente, él era empleado de sus propias empresas, lo que había limitado significativamente lo que Carmen podía reclamar en el divorcio. Eres muy inteligente, dijo Valeria admirativamente. Carmen probablemente ni siquiera sabe lo que perdió. Ella tomó sus decisiones, respondió Roberto con un encogimiento de hombros. Yo le ofrecí la oportunidad de trabajar en nuestro matrimonio cuando descubrió lo nuestro, pero prefirió el drama del divorcio. En realidad, Roberto recordaba esa conversación de manera muy diferente. Carmen le había suplicado que terminara la aventura, que fueran a terapia matrimonial, que lucharan por su familia. Pero para entonces, Roberto ya había tomado su decisión. Su vida con Valeria representaba una oportunidad de empezar de nuevo, de ser la versión de sí mismo que realmente quería ser. ¿Tienes algún remordimiento?, preguntó Valeria suavemente. Roberto consideró la pregunta seriamente. Lamento el dolor que les causé a Sebastián y Andrea, respondió finalmente. Pero no lamento haber encontrado la felicidad contigo. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en un matrimonio muerto. Estoy orgullosa de ti, dijo Valeria, besándolo en la mejilla. Muchos hombres nunca tienen el valor de tomar decisiones difíciles. Roberto se sintió validado por sus palabras. Durante meses había lidiado con las acusaciones de Carmen, con las miradas de desaprobación de algunos amigos mutuos, con la tensión constante en casa. Pero aquí, con Valeria, todo tenía sentido. ¿Sabes qué quiero hacer mañana?, dijo Roberto súbitamente. ¿Qué?
Quiero que vengas conmigo a la oficina. Quiero que todo el mundo sepa oficialmente que eres mi pareja. Ya no tengo que esconderme. Valeria sonrió brillantemente. Durante 2 años había sido el secreto de Roberto, la mujer que solo podía verlo en hoteles y restaurantes discretos. La perspectiva de finalmente ser pública, de acompañarlo a eventos de negocios y funciones sociales, era emocionante. ¿Estás seguro?, preguntó. ¿No será demasiado pronto? La gente va a hablar. Que hablen, respondió Roberto con confianza. Los que me conocen saben qué tipo de hombre soy. Los demás no me importan. La verdad era que Roberto estaba ansioso por mostrar su nueva vida. Quería que sus socios, empleados y competidores vieran que había salido adelante, que era más exitoso y feliz que nunca. Valeria a su lado sería la prueba viviente de que había tomado las decisiones correctas. Además, continuó, tengo una reunión importante mañana con los inversionistas japoneses. Será perfecto que me vean estable y acompañado. Roberto había estado trabajando durante meses en un deal multimillonario con una firma de inversión de Tokio que quería financiar desarrollos inmobiliarios en México. La reunión de mañana podría asegurar el futuro de Mendoza Constructores por los próximos 5 años. ¿En serio quieres que esté ahí?, preguntó Valeria, genuinamente emocionada. Por supuesto. Tu experiencia en publicidad podría ser muy valiosa para la presentación. Era parcialmente cierto. Roberto valoraba las opiniones profesionales de Valeria, pero principalmente quería que lo vieran como un hombre exitoso con una mujer hermosa e inteligente a su lado. Era una declaración de poder y estabilidad. Regresaron al interior del departamento, donde Roberto sirvió 2 copas de whisky escocés de 30 años que había estado guardando para una ocasión especial. El líquido dorado brillaba bajo las luces empotradas del techo, y el aroma ahumado llenó el ambiente. Por el futuro, brindó Roberto. Por nosotros, respondió Valeria. Bebieron en silencio confortable, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre lo que venía después. Roberto visualizaba expandir sus negocios, quizás casarse con Valeria en 1 año o 2, tal vez incluso tener otro hijo si ella lo deseaba. A los 45 años, se sentía como si estuviera comenzando la mejor etapa de su vida. Valeria, por su parte, pensaba en las oportunidades que se abrían ante ella. Ser la pareja oficial de Roberto Mendoza significaba acceso a círculos sociales y profesionales que antes estaban fuera de su alcance. Podría lanzar su propia agencia de publicidad, enfocándose en clientes de alto perfil como los contactos de Roberto. ¿Qué crees que esté haciendo Carmen ahora mismo?, preguntó Valeria de repente. Roberto consideró la pregunta. Probablemente viendo Netflix con los niños, como todas las noches. Carmen nunca fue muy aventurera. En realidad, Roberto no tenía idea de cómo Carmen estaba pasando sus noches desde el divorcio. Durante los últimos meses del proceso legal, había evitado cualquier conversación que no fuera estrictamente necesaria sobre los niños o los aspectos legales de la separación. ¿Crees que ya esté saliendo con alguien?, insistió Valeria. Lo dudo, respondió Roberto con una risa. Carmen es muy tradicional. Probablemente tardará años en siquiera considerar conocer a alguien más. Además, ¿quién va a querer a una mujer de 43 años con 2 hijos adolescentes? Valeria asintió, satisfecha con la respuesta. En su mente, Carmen representaba todo lo que ella no era, mayor, atada a responsabilidades familiares, sin la libertad o la energía para ser una pareja emocionante. Mejor hablemos de cosas más interesantes, dijo Roberto, acercándose a ella. Como el hecho de que por primera vez en 2 años, podemos despertarnos juntos sin preocuparnos por nada. Murmuró Valeria, permitiendo que Roberto la besara. Me gusta cómo suena eso. Se dirigieron hacia la habitación principal, donde una cama king size se los esperaba bajo ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Roberto había diseñado este espacio pensando en noches como esta, donde finalmente podría vivir su vida sin secretos ni complicaciones. Mientras Valeria se preparaba en el baño, Roberto se quedó un momento frente al ventanal, observando las luces que se extendían hasta el horizonte. Se sentía como un conquistador que finalmente había reclamado su territorio. Su teléfono vibró nuevamente.
Esta vez era un mensaje de Sebastián: papá, espero que estés bien. Nos vemos el sábado como quedamos. Roberto sonrió, sintiendo una punzada de afecto hacia su hijo mayor. A pesar de las tensiones, Sebastián mantenía la comunicación. Con tiempo y paciencia, Roberto estaba seguro de que podría reconstruir su relación con ambos hijos. No tenía manera de saber que en ese mismo momento, a 20 kilómetros de distancia en la casa de las Lomas, Carmen Mendoza estaba despierta en su habitación, terminando de escribir un email que cambiaría todo para siempre. El asunto del correo era simple: propuesta para entrevista, programa Buenos Días México. Carmen había estado planeando este movimiento durante semanas, esperando el momento exacto después de que el divorcio fuera finalizado oficialmente. Mañana por la mañana, cuando Roberto estuviera en su reunión de negocios más importante, todo el país conocería su versión de la historia. Pero Roberto no sabía nada de esto mientras se preparaba para dormir junto a Valeria en su nuevo departamento, creyendo que había cerrado exitosamente el capítulo más difícil de su vida. El destino, sin embargo, tenía otros planes. La mañana del miércoles amaneció con el cielo despejado característico del altiplano mexicano en octubre. Roberto se despertó sintiéndose más descansado de lo que había estado en meses, con Valeria aún dormida a su lado, su cabello castaño extendido sobre la almohada de seda italiana que habían elegido juntos. Mientras preparaba café en la cocina moderna de acero inoxidable, Roberto repasó mentalmente la agenda del día. La reunión con los inversionistas japoneses estaba programada para las 10 de la mañana en las oficinas de Mendoza Constructores en Santa Fe. Había trabajado durante semanas en la presentación, refinando cada detalle para asegurar que los números fueran perfectos y la propuesta irresistible. «Buenos días, mi amor», murmuró Valeria, apareciendo en la cocina envuelta en una bata de seda blanca que realzaba su figura esbelta. «Buenos días, preciosa», respondió Roberto, pasándole una taza de café recién preparado. «¿Dormiste bien?». «Como nunca», sonrió ella, acercándose para darle un beso matutino. «Es increíble lo relajada que me siento sabiendo que ya no tenemos que escondernos». Roberto asintió, sintiendo la misma liberación. Durante 2 años había vivido dividido entre dos mundos: el oficial, donde era Roberto Mendoza el empresario casado, padre de familia ejemplar, y el secreto, donde era simplemente Roberto, el hombre enamorado que había encontrado una segunda oportunidad en el amor. «¿Estás nerviosa por la reunión?», preguntó Roberto mientras revisaba los mensajes en su teléfono. «Un poco», admitió Valeria. «Quiero causar una buena impresión». «¿Los japoneses son muy formales?». «Señor Takeshi es muy tradicional, pero aprecia la profesionalidad y la preparación», explicó Roberto. Su empresa, Sakura Investments, ha estado expandiéndose en Latinoamérica durante los últimos 5 años. Si logramos este contrato, será el más grande en la historia de Mendoza Constructores. Roberto había conocido a Hiroshi Takeshi 6 meses atrás en una conferencia de bienes raíces en Monterrey. El empresario japonés de 58 años dirigía una firma de inversión que se especializaba en desarrollos inmobiliarios de lujo en mercados emergentes. La propuesta de Roberto incluía 3 torres residenciales en Santa Fe, cada una de 20 pisos, con una inversión total de $200 millones. «¿Y si les gusta la propuesta?», preguntó Valeria. «Si les gusta, firmamos un memorando de entendimiento hoy mismo, y en 3 meses tendremos el contrato completo», respondió Roberto con emoción contenida. «Sería el proyecto más ambicioso que he manejado jamás». Valeria lo observó con admiración. Esta era una de las cosas que más le atraían de Roberto: su ambición, su capacidad de soñar en grande y luego hacer que esos sueños se volvieran realidad. Con Carmen, Roberto siempre había sentido que tenía que minimizar sus logros para no parecer presuntuoso. «Deberíamos irnos pronto», dijo Roberto, revisando su Rolex. «Quiero llegar temprano para revisar todo una vez más». Mientras se preparaban, Roberto no podía dejar de sentir que este día marcaría un antes y un después en su vida. No solo por la reunión de negocios, sino por la sensación de finalmente poder ser auténtico en todos los aspectos de su existencia. A las 8:30 estaban en el BMW X7 de Roberto, navegando el tráfico matutino de la Ciudad de México rumbo a Santa Fe.
Valeria había elegido un traje sastre azul marino que proyectaba profesionalismo sin sacrificar feminidad, mientras que Roberto llevaba su mejor traje italiano gris Oxford. Una corbata de seda discreta y gemelos de oro que habían sido regalo de su padre décadas atrás. ¿Sabes qué me emociona más?, dijo Valeria mientras observaban pasar los rascacielos del centro financiero. ¿Qué? Que a partir de hoy podremos planear un futuro juntos sin restricciones. Podemos hablar de matrimonio, de viajar juntos sin tener que inventar excusas de trabajo. Roberto sonrió, sintiendo la misma emoción. ¿Has pensado en cómo te gustaría que fuera nuestra boda? Algo elegante pero íntimo, respondió Valeria inmediatamente. Quizás en Cancún, en esa terraza del departamento que tienes frente al mar. O tal vez en Europa, en algún castillo en la Toscana. Me gusta la idea de la Toscana, murmuró Roberto. Podríamos invitar solo a familia cercana y amigos íntimos. Una celebración real, no un espectáculo. Roberto pensó brevemente en su boda con Carmen 21 años atrás. Había sido un evento enorme en el Club de Golf Chapultepec, con 300 invitados, mariachi y una recepción que había costado más que el primer departamento que compraron como pareja joven. Todo había sido perfecto desde el punto de vista logístico, pero ahora Roberto recordaba que había sentido más estrés que alegría ese día. ¿Crees que Sebastián y Andrea querrán venir?, preguntó Valeria cuidadosamente. Con tiempo, sí, respondió Roberto con más confianza de la que realmente sentía. Los niños se adaptan más rápido que los adultos. Una vez que vean lo felices que somos juntos, lo entenderán. Llegaron a las oficinas de Mendoza Constructores a las 9:15. El edificio de 10 pisos en Santa Fe había sido diseñado por Roberto mismo 5 años atrás, con líneas modernas, mucho vidrio y acero, proyectando exactamente la imagen de éxito y modernidad que quería para su empresa. Impresionante, murmuró Valeria al entrar al lobby principal, donde una fuente de agua y plantas tropicales creaban un ambiente de prosperidad serena. Buenos días, licenciado Mendoza, saludó Patricia, la recepcionista principal, una mujer eficiente de 50 años que llevaba trabajando con Roberto desde los inicios de la empresa. Buenos días, Patricia. Te presento a Valeria Ramos, mi pareja, dijo Roberto con orgullo evidente. Patricia sonrió cordialmente, aunque Roberto notó un destello de sorpresa en sus ojos. Durante años, ella había manejado las llamadas discretas de Valeria, las reservaciones en restaurantes y había mantenido un silencio profesional sobre los aspectos más privados de la vida de su jefe. Mucho gusto, señorita Ramos, dijo Patricia. ¿Necesitan algo especial para la reunión de hoy? Todo está listo, gracias, respondió Roberto. ¿Ya llegó el señor Takeshi? Aún no, pero confirmaron que estarán aquí a las 10 en punto. Roberto y Valeria subieron al piso ejecutivo, donde la oficina principal de Roberto ocupaba toda una esquina del edificio. Ventanales de piso a techo ofrecían vistas panorámicas tanto de Santa Fe como del Valle de México en la distancia. Es increíble, dijo Valeria, acercándose a los ventanales. Debes sentirte como el rey del mundo cuando trabajas aquí. Algo así, admitió Roberto con una sonrisa. Me costó años llegar hasta aquí. Empecé con una oficina de 20 metros cuadrados en la colonia Roma, trabajando 18 horas al día. Roberto había fundado Mendoza Constructores a los 25 años, recién casado con Carmen y con un préstamo del banco que había requerido la firma de ambos cónyuges. Los primeros años habían sido una lucha constante, proyectos pequeños, clientes difíciles y la presión constante de competir contra empresas más establecidas. Carmen debe estar orgullosa de todo lo que lograste, comentó Valeria, aunque su tono sugería que dudaba de esa afirmación. Carmen nunca realmente entendió la magnitud de lo que estaba construyendo, respondió Roberto con un toque de amargura. Para ella, todos mis éxitos eran normales, esperados. Pero cada fracaso o dificultad se convertía en una crisis personal. Roberto recordó vívidamente los primeros años difíciles de la empresa, cuando Carmen trabajaba tiempo completo como maestra mientras él establecía el negocio. Ella había sido increíblemente comprensiva entonces, apoyándolo durante las noches de insomnio, celebrando cada pequeño contrato conseguido. Las personas cambian, observó Valeria filosóficamente.
O tal vez simplemente muestran quiénes son realmente cuando las cosas se vuelven fáciles, respondió Roberto. A las 10:05, Patricia llamó para anunciar la llegada de la delegación japonesa. Roberto revisó una última vez su presentación en la laptop, mientras Valeria se retocaba el maquillaje discretamente. ¿Listo?, preguntó ella. Más que listo, respondió Roberto con confianza. Hiroshi Takeshi llegó acompañado de 2 asociados, Kenji Nakamura, director de operaciones internacionales, y María Elena Suárez, una mexicoamericana que fungía como traductora y asesora cultural. Los 3 vestían trajes impecables y portaban maletines de cuero que gritaban profesionalismo y seriedad. Señor Mendoza, saludó Takeshi con una leve inclinación, es un placer verlo nuevamente. El placer es mío, señor Takeshi, respondió Roberto, devolviendo la cortesía. Permítame presentarle a Valeria Ramos, directora de Desarrollo Estratégico de nuestra división de marketing. La introducción fue una improvisación del momento, pero Valeria siguió el juego perfectamente, estrechando manos con la delegación y intercambiando tarjetas de presentación con la formalidad que la situación requería. Se instalaron en la sala de juntas principal, donde Roberto había preparado una presentación multimedia que incluía renders 3D de los proyectos propuestos, análisis de mercado detallados y proyecciones financieras que había refinado durante semanas. Como saben, el mercado inmobiliario de lujo en la Ciudad de México ha mostrado un crecimiento constante del 12% anual durante los últimos 5 años, comenzó Roberto, activando la primera diapositiva. La presentación fluyó perfectamente. Roberto había memorizado cada estadística, cada argumento, cada respuesta a las posibles objeciones. Valeria contribuía ocasionalmente con observaciones sobre tendencias de marketing y preferencias del consumidor, demostrando un conocimiento sólido que impresionó visiblemente a los inversionistas. Los números son muy convincentes, comentó Nakamura en inglés después de revisar los documentos financieros. ¿Pero qué garantías podemos tener sobre los permisos gubernamentales? México tiene fama de burocracia complicada. Excelente pregunta, respondió Roberto sin vacilar. Hemos trabajado con los mismos funcionarios de la delegación Álvaro Obregón durante los últimos 8 años. Además, tenemos preaprobaciones preliminares para 2 de los 3 terrenos propuestos. Era cierto, aunque Roberto no mencionó que esas preaprobaciones habían costado una serie de cortesías y donaciones estratégicas a campañas políticas locales. Era simplemente parte de hacer negocios en México. ¿Y la competencia?, preguntó María Elena. ¿Cómo se posicionan contra desarrolladoras más grandes como Ideal o Fibra 1? Nuestra ventaja es la personalización y la flexibilidad, intervino Valeria. Las grandes desarrolladoras trabajan con fórmulas establecidas. Nosotros podemos adaptar cada proyecto a las necesidades específicas del mercado y del inversionista. Takeshi asintió, tomando notas en un cuaderno de cuero. Señor Mendoza, ¿cuál ha sido su proyecto más exitoso hasta la fecha? Roberto sonrió, sabiendo que esta pregunta llegaría. Torres del Valle, en Interlomas. 4 torres residenciales de lujo, completadas en tiempo y presupuesto, con una rentabilidad del 28% para los inversionistas iniciales. Impresionante, murmuró Nakamura. La reunión continuó durante 2 horas. Roberto sintió que cada pregunta era una oportunidad de demostrar su experiencia y visión, mientras que Valeria proporcionaba el toque de sofisticación y modernidad que complementaba perfectamente su presentación. Finalmente, Takeshi cerró su cuaderno y miró directamente a Roberto. Señor Mendoza, sus propuestas son sólidas y su historial es convincente. Sakura Investments está preparada para proceder con la siguiente fase. Roberto sintió una oleada de triunfo, pero mantuvo su expresión profesional. ¿Qué implicaría esa siguiente fase? Un memorando de entendimiento preliminar, seguido de una auditoría completa de sus operaciones financieras, explicó María Elena. Si todo resulta satisfactorio, podríamos estar firmando contratos definitivos antes de fin de año. Excelente, respondió Roberto, estrecharle la mano a cada miembro de la delegación. Mi equipo legal preparará toda la documentación necesaria. Después de que los japoneses se retiraran, Roberto y Valeria se quedaron solos en la sala de juntas, procesando lo que acababa de suceder.
¿Acabamos de conseguir un contrato de $200 millones? Preguntó Valeria con incredulidad. Todavía no es oficial, pero estamos muy cerca, respondió Roberto, permitiéndose finalmente sonreír ampliamente. Valeria, fuiste increíble ahí adentro. Tus intervenciones fueron perfectas. Fue emocionante, admitió ella. Me encanta este mundo, la negociación, la estrategia. Podríamos ser un equipo increíble. Roberto la abrazó, sintiendo que todo en su vida finalmente estaba cayendo en su lugar. El divorcio había terminado, tenía la oportunidad de negocio más grande de su carrera, y la mujer que amaba había demostrado ser la compañera profesional y personal que siempre había soñado. ¿Sabes qué?, dijo Roberto súbitamente. Vamos a celebrar. Llamemos a Patricia para que cancele todas mis citas de la tarde. Vámonos a almorzar al Puyol, y después podemos ir al spa. ¿En serio?, preguntó Valeria, emocionada. ¿No tienes más trabajo? El trabajo puede esperar, respondió Roberto, sintiéndose más libre de lo que se había sentido en años. Hoy es nuestro día. Mientras Roberto hablaba con Patricia sobre cancelar sus citas, no tenía idea de que a 15 kilómetros de distancia, en los estudios de Televisa San Ángel, Carmen Mendoza estaba siendo maquillada para su aparición en el programa matutino más visto de México. Buenos Días México había aceptado inmediatamente la propuesta de Carmen cuando leyeron su historia. Una mujer traicionada que había descubierto fortaleza interior después del divorcio, que había decidido hablar públicamente sobre la infidelidad y la reconstrucción personal. Era exactamente el tipo de contenido que generaba rating y conversación en redes sociales. 5 minutos para el aire, anunció el asistente de producción mientras Carmen se ajustaba el blazer azul rey que había elegido cuidadosamente para la ocasión. Carmen Mendoza, a los 43 años, conservaba la elegancia natural que había atraído a Roberto 2 décadas atrás. Su cabello castaño, ahora con mechones dorados, enmarcaba un rostro que mostraba las líneas de la experiencia sin perder su atractivo. Durante las últimas semanas había trabajado con un entrenador personal y una nutrióloga, no por vanidad, sino porque sabía que esta aparición la cambiaría todo. Recuerda, le dijo discretamente su hermana Patricia, quien la había acompañado al estudio, mantén la calma, sé honesta, pero no caigas en ataques personales. Carmen asintió, aunque por dentro sentía una mezcla de nervios y determinación que no había experimentado en años. Después de meses de ser retratada como la esposa despechada, como la víctima silenciosa del éxito de Roberto, finalmente tendría la oportunidad de contar su versión de la historia. Carmen Mendoza, necesitamos que pase al set, la llamó el coordinador de producción. El set de Buenos Días México estaba diseñado para crear intimidad a pesar de las cámaras y las luces. Sofás cómodos en tonos neutros, plantas decorativas y una vista artificial de la ciudad que creaba un ambiente acogedor para conversaciones difíciles. Ana Lucía Morales, la conductora principal del programa, la recibió con una sonrisa cálida. A los 38 años, Ana Lucía había construido su carrera en base a entrevistas emotivas que tocaban temas sociales relevantes. Carmen, gracias por estar aquí, dijo Ana Lucía mientras las maquillistas hacían los últimos retoques. Sé que esto no debe ser fácil. He pensado mucho en este momento, respondió Carmen serenamente. Creo que es tiempo de que las mujeres que pasan por situaciones similares escuchen que se puede salir adelante. En 3, 2, 1. Indicó el director. Buenos días y bienvenidos a Buenos Días México, comenzó Ana Lucía mirando directamente a la cámara. Hoy tenemos con nosotros a Carmen Mendoza, una mujer que ha decidido romper el silencio sobre uno de los temas más dolorosos pero comunes en nuestra sociedad. La infidelidad matrimonial y la reconstrucción personal después del divorcio. La cámara enfocó a Carmen, quien mantuvo una expresión serena pero determinada. Carmen, cuéntanos un poco sobre tu historia, continuó Ana Lucía con voz suave. Estuve casada durante 18 años con Roberto Mendoza, un empresario constructor aparentemente exitoso, comenzó Carmen, su voz clara y firme. Durante la mayor parte de nuestro matrimonio, creí que teníamos una familia sólida, que estábamos construyendo un futuro juntos. Pero hace un año descubrí que mi esposo mantenía una relación extramarital desde hacía 2 años.
¿Cómo te enteraste?, preguntó Ana Lucía. De la manera más cliché posible, respondió Carmen con una sonrisa amarga. Mensajes de texto en su teléfono. Conversaciones íntimas, planificación de encuentros, declaraciones de amor. Todo lo que una esposa jamás quiere leer sobre su marido y otra mujer. En su oficina en Santa Fe, Roberto estaba terminando de explicarle a Patricia los cambios en su agenda cuando su teléfono comenzó a vibrar insistentemente. Varios empleados habían comenzado a enviarle mensajes urgentes. Jefe, está viendo Buenos Días México, era el texto de su contador. Roberto frunció el ceño, preguntándose por qué su contador estaría viendo televisión matutina. Abrió la aplicación de Televisa en su teléfono, y su mundo se desplomó. Ahí estaba Carmen, en pantalla nacional, hablando sobre su matrimonio con una tranquilidad y articulación que lo dejó helado. Roberto siempre fue muy hábil manejando las apariencias, continuaba Carmen en la televisión. Hacia el exterior, éramos la familia perfecta. Él, el empresario exitoso, yo, la esposa dedicada, nuestros hijos, estudiantes ejemplares. Pero la realidad era muy diferente. ¿En qué sentido?, preguntó Ana Lucía. Roberto había creado una doble vida muy elaborada. No solo tenía una amante, sino que había estado moviendo dinero y propiedades durante años, preparándose para este momento. Durante nuestro proceso de divorcio descubrí que mucho de lo que creía que pertenecía a nuestra familia, técnicamente nunca estuvo a mi nombre. Roberto sintió como si hubiera recibido un golpe físico. Valeria lo miraba con confusión y creciente alarma. ¿Qué está pasando?, preguntó Valeria. Carmen está en televisión nacional, murmuró Roberto, sin poder apartar los ojos de la pantalla. En el estudio, Carmen continuaba su relato con una calma que resultaba más devastadora que cualquier explosión emocional. Lo que más me dolió no fue la infidelidad en sí, decía Carmen. Fue darme cuenta de que durante años había estado viviendo con un extraño. El hombre que creía conocer, que creía que me amaba y respetaba, había estado planificando meticulosamente su escape de nuestra vida juntos. ¿Cómo manejaste emocionalmente esta revelación?, preguntó Ana Lucía. Al principio fue devastador, admitió Carmen. Cuestioné todo, mi valor como mujer, como esposa, como madre. Me pregunté qué había hecho mal, cómo había fallado en mantener a mi esposo interesado en nuestro matrimonio. Pero algo cambió, observó Ana Lucía. Exacto. Un día, mientras revisaba nuestros documentos financieros para el divorcio, me di cuenta de algo importante: Roberto no me había dejado por mis fallas. Me había dejado porque había encontrado una oportunidad que le convenía más. Y esa comprensión me liberó. Roberto sentía como si estuviera teniendo una pesadilla. Cada palabra de Carmen era técnicamente cierta, pero presentada de una manera que lo hacía ver como un villano calculador. Carmen está destruyendo tu reputación en televisión nacional, murmuró Valeria, leyendo los mensajes que comenzaban a llegar a su propio teléfono. ¿Y qué mensaje quieres enviar a otras mujeres que podrían estar pasando por algo similar?, preguntó Ana Lucía. Carmen miró directamente a la cámara. Que no somos víctimas pasivas de las decisiones de nuestros esposos. Que tenemos más poder y más opciones de las que creemos. Y que la vida después del matrimonio puede ser no solo diferente, sino mejor. ¿Mejor en qué sentido? He descubierto quién soy fuera del rol de esposa, explicó Carmen. He regresado a estudiar, he empezado mi propio negocio de consultoría educativa, he profundizado mis amistades. Por primera vez en años, mis decisiones son completamente mías. ¿Y tus hijos? ¿Cómo han manejado toda esta situación? Sebastián y Andrea han sido increíbles, respondió Carmen con orgullo genuino. Al principio fue difícil para ellos entender por qué su padre había tomado estas decisiones, pero hemos trabajado juntos para construir una nueva dinámica familiar. Ellos han visto mi transformación y eso les ha dado esperanza sobre su propia capacidad de superar adversidades. Roberto sintió una punzada de dolor al escuchar los nombres de sus hijos. Durante meses había culpado a Carmen de aliarlos contra él, pero aquí estaba, hablando de ellos con amor y protección, sin atacarlo directamente como padre. ¿Hay algo que quisieras decirle a tu ex esposo si estuviera viendo?, preguntó Ana Lucía. Carmen pausó,
considerando cuidadosamente sus palabras. Le diría gracias. Gracias. Gracias por liberarme de un matrimonio donde no era valorada. Gracias por forzarme a descubrir mi propia fuerza. Y gracias por mostrarme que merezco más de lo que estaba dispuesta a aceptar. El teléfono de Roberto no paraba de sonar. Mensajes de socios de negocios, empleados, familiares, amigos. Todos habían visto el programa, todos tenían preguntas. Roberto, dijo Valeria con voz tensa, necesitas hacer algo. Esto es un desastre para tu imagen. Pero Roberto se quedó inmóvil, viendo cómo Carmen respondía pregunta tras pregunta con una dignidad y articulación que nunca había visto en ella durante sus años de matrimonio. ¿Cuáles son tus planes para el futuro?, preguntó Ana Lucía. Estoy escribiendo un libro sobre reconstrucción personal después del divorcio, respondió Carmen. También he comenzado a dar conferencias sobre empoderamiento femenino. Y profesionalmente, mi empresa de consultoría educativa está creciendo más rápido de lo que esperaba. ¿Te arrepientes de algo? Me arrepiento de haber tardado tanto en valorarme a mí misma, respondió Carmen sinceramente. Me arrepiento de haber aceptado durante años ser menos de lo que soy para mantener cómodo a alguien que ya había decidido irse. La entrevista continuó durante 40 minutos más, con Carmen hablando sobre terapia, sobre reconstruir la autoestima, sobre criar hijos como madre soltera, sobre manejar las finanzas independientemente. Cada respuesta demostraba una mujer que no solo había sobrevivido su divorcio, sino que había florecido. Cuando terminó el programa, Roberto seguía sentado en su oficina, con Valeria a su lado mirándolo con una mezcla de preocupación y algo que podría haber sido reproche. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Valeria. Roberto no respondió inmediatamente. Por primera vez en meses, se preguntó si Carmen había tenido razón en algunas de sus acusaciones. Si tal vez él había sido tan egoísta y calculador como ella había sugerido. Pero entonces recordó por qué había tomado sus decisiones. Recordó los años de matrimonio rutinario, la falta de pasión, la sensación de estar atrapado en una vida que no lo hacía feliz. Carmen podría haber encontrado su voz en televisión, pero eso no cambiaba el hecho de que su matrimonio había estado muerto mucho antes de que él conociera a Valeria. Vamos a seguir adelante, dijo finalmente Roberto. Carmen puede contar su versión de la historia, pero la gente que me conoce sabe quién soy realmente. Sin embargo, mientras decía esas palabras, Roberto no podía sacudirse la sensación de que algo fundamental había cambiado. Carmen ya no era la ex esposa silenciosa y resentida que él había imaginado. Era una mujer que había encontrado su poder, y eso lo asustaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. El teléfono sonó. Era Hiroshi Takeshi. Señor Mendoza, dijo la voz del empresario japonés a través del altavoz, necesitamos hablar. Roberto sintió que el estómago se le hundía mientras escuchaba el tono formal de Takeshi. Por supuesto, señor Takeshi. ¿Hay algún problema con nuestra reunión de esta mañana? No exactamente un problema, pero sí una preocupación, respondió Takeshi con su inglés preciso. Algunos de mis asociados han visto un programa de televisión mexicano donde aparece una mujer que dice ser su ex esposa. Roberto cerró los ojos, sintiendo cómo su día perfecto se desmoronaba pieza por pieza. Señor Takeshi, ¿puedo explicarle? Señor Mendoza, en la cultura japonesa de negocios, la estabilidad personal es tan importante como la financiera, interrumpió Takeshi educadamente. No hacemos juicios morales sobre la vida privada, pero necesitamos estar seguros de que nuestros socios no enfrentarán distracciones significativas durante proyectos de esta magnitud. Entiendo perfectamente su preocupación, respondió Roberto, forzándose a mantener la voz calmada. Mi divorcio se finalizó oficialmente ayer. Cualquier comentario de mi ex esposa es parte del proceso natural de adaptación después de una separación. Hubo una pausa que se sintió eterna. Señor Mendoza, apreciamos su franqueza. Sin embargo, Sakura Investments necesitará una semana adicional para evaluar todos los aspectos de esta asociación potencial. Le pedimos comprensión. Por supuesto, respondió Roberto, aunque sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Estaremos disponibles para cualquier información adicional que necesiten. Después de colgar,
Roberto se quedó inmóvil durante varios minutos. Valeria se acercó cuidadosamente. ¿Qué tan malo es?, preguntó. Están reconsiderando todo el acuerdo, murmuró Roberto. Carmen acaba de costar potencialmente $200 millones a mi empresa. Pero es temporal, ¿verdad? Una vez que se calmen las aguas. Tal vez, respondió Roberto, aunque por dentro sabía que los japoneses eran extremadamente cautelosos con sus inversiones. Una controversia pública, sin importar qué tan justificada fuera su posición, representaba exactamente el tipo de riesgo que evitaban. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Patricia desde recepción. Licenciado, tiene varias llamadas urgentes. El licenciado Herrera, su abogado. El contador Ramírez. Y, hay algunos reporteros en el lobby que quieren hablar con usted. ¿Reporteros?, preguntó Roberto con incredulidad. Sí, señor. Dicen que quieren su versión de la historia que salió en Buenos Días, México. Roberto se masajeó las sienes, sintiendo el inicio de un dolor de cabeza masivo. En una sola mañana, Carmen había logrado convertir su vida privada en un espectáculo público. Diles que no daré declaraciones hoy. Y comunícame con Herrera inmediatamente. Mientras esperaba la llamada de su abogado, Roberto reflexionó sobre cómo habían llegado a este punto. Durante todo el proceso de divorcio, Carmen había mantenido un perfil bajo. Incluso cuando las negociaciones se habían vuelto tensas, ella nunca había amenazado con hacer pública su versión de los eventos. ¿Por qué ahora?, murmuró para sí mismo. ¿Qué?, preguntó Valeria. Carmen esperó hasta que el divorcio fuera final para hacer esto, explicó Roberto. Lo planificó perfectamente. Ya no puede ser acusada de violar ningún acuerdo de confidencialidad porque técnicamente no existe uno. Y yo no puedo contraatacar legalmente sin parecer el exesposo abusivo. Valeria frunció el ceño. ¿Qué tan inteligente es Carmen realmente? Roberto consideró la pregunta. Durante su matrimonio, siempre había considerado a Carmen como intelectualmente capaz pero no particularmente astuta en términos de estrategia. Sin embargo, esta maniobra demostraba un nivel de planificación y timing que lo había tomado completamente desprevenido. Más de lo que creía, aparentemente, admitió. El licenciado Herrera llamó finalmente. Roberto, necesitamos hablar urgentemente, dijo el abogado sin preámbulos. ¿Viste el programa? Por supuesto que lo vi. ¿Qué opciones tenemos? Legalmente, muy pocas, respondió Herrera honestamente. Carmen fue muy cuidadosa. No hizo acusaciones específicas de actividades ilegales, no mencionó números financieros exactos y mantuvo todo dentro del reino de la experiencia personal y la opinión. Pero está destruyendo mi reputación públicamente. Está contando su historia, lo cual es su derecho, corrigió Herrera. La pregunta es, ¿qué parte de lo que dijo es técnicamente falso? Roberto hizo una pausa, revisando mentalmente la entrevista de Carmen. Había sugerido que él había sido calculador y manipulador, pero no había mentido sobre ningún hecho específico. Había hablado sobre sentirse subestimada y no valorada, pero esos eran sentimientos subjetivos que no podían ser refutados legalmente. ¿Y si yo doy mi propia entrevista?, preguntó Roberto. No lo recomiendo, respondió Herrera inmediatamente. Carmen se presentó como la víctima que ha encontrado fortaleza. Si tú respondes agresivamente, vas a parecer el exesposo abusivo tratando de silenciar a su víctima. Si respondes defendiéndote, vas a parecer culpable. No hay una jugada ganadora aquí. Roberto sintió una frustración inmensa. Carmen había logrado ponerlo en una posición donde cualquier respuesta lo haría ver mal. ¿Entonces qué sugieres? Mantén silencio público, deja que la historia muera naturalmente y enfócate en tus negocios, aconsejó Herrera. En unas semanas, la gente habrá pasado a la siguiente controversia. Después de colgar con su abogado, Roberto se dirigió hacia el ventanal de su oficina, observando la ciudad que se extendía más allá. Por primera vez en años, se sintió vulnerable y fuera de control. Roberto, dijo Valeria suavemente. Sí. ¿Crees que Carmen tiene razón sobre algo de lo que dijo? La pregunta lo tomó desprevenido.
Se giró para mirar a Valeria, estudiando su expresión. Había algo en sus ojos que no había visto antes, duda. ¿A qué te refieres exactamente? Sobre que habías estado planificando tu salida durante años, respondió Valeria cuidadosamente. Sobre las propiedades y el dinero. Roberto sintió una punzada de irritación. ¿Estás cuestionando mis decisiones financieras? No, no es eso, se apresuró a decir Valeria. Es solo que, nunca realmente hablamos sobre los detalles de tu divorcio. Y algunas de las cosas que Carmen dijo hoy. ¿Te hicieron dudar de mí?, terminó Roberto. Valeria no respondió inmediatamente, lo cual fue respuesta suficiente. Roberto se dirigió hacia su escritorio y se sentó pesadamente en su silla de cuero. Por primera vez desde que había tomado la decisión de dejar a Carmen, se sintió completamente solo. Valeria, durante 2 años tú has visto quién soy realmente, dijo finalmente. Has visto cómo trabajo, cómo trato a la gente, cómo manejo mis responsabilidades. ¿Una entrevista en televisión va a cambiar tu percepción de todo eso? No, respondió Valeria, aunque su voz no sonaba completamente convincente. Es solo que, algunas cosas que Carmen dijo resonaron como verdaderas. ¿Cómo qué? Como que tú eras muy bueno manejando las apariencias. Como que habías creado una doble vida muy elaborada. Roberto sintió una mezcla de furia y dolor. Mi doble vida era mantener mi relación contigo en privado mientras navegaba un matrimonio complicado. No era una conspiración malévola. Lo sé, dijo Valeria rápidamente. Es solo que, la manera en que Carmen habló hoy, sonaba tan articulada. Tan segura de sí misma. No como la mujer amargada que siempre me describiste. Roberto se dio cuenta de que tenía razón. Durante 2 años, había presentado a Carmen ante Valeria como una mujer pequeña, limitada, que no podía competir con la sofisticación y la ambición de su nueva pareja. Pero la mujer que había aparecido en televisión esa mañana era articulada, estratégica y definitivamente no era una víctima indefensa. La gente puede sorprenderte, murmuró Roberto. Su teléfono personal vibró con un mensaje de texto. Era de Sebastián. Papá, vi el programa con mamá. Necesitamos hablar. Roberto sintió como si el mundo se estuviera cerrando sobre él. Su acuerdo de negocios más importante estaba en peligro, su reputación profesional había sido atacada públicamente, su novia comenzaba a dudar de él, y ahora sus hijos querían hablar. ¿Quién es?, preguntó Valeria, notando su expresión. Sebastián. Quiere hablar conmigo sobre el programa. ¿Qué le vas a decir? Roberto consideró la pregunta. ¿Qué le iba a decir a su hijo de 17 años? ¿Que había estado viviendo una mentira durante los últimos 2 años de su matrimonio? ¿Que había elegido su propia felicidad sobre la estabilidad de su familia? ¿Que su madre tenía razón sobre muchas de sus acusaciones? No lo sé, admitió Roberto. El teléfono de la oficina sonó nuevamente. Patricia anunció que el contador Ramírez estaba en línea. Roberto, tenemos un problema, dijo Ramírez sin preámbulos. Después del programa de hoy, he recibido llamadas de 3 clientes importantes preguntando sobre la estabilidad de la empresa. ¿Qué tipo de preguntas? Si vas a estar distraído con asuntos personales. Si la empresa va a enfrentar problemas legales. El señor García de Constructora del Valle incluso preguntó si deberían reconsiderar el contrato para el proyecto de Cuernavaca. Roberto sintió como si estuviera en caída libre. En una sola mañana, Carmen había logrado poner en jaque no solo su vida personal, sino toda su operación empresarial. ¿Qué les dijiste? Que era un asunto personal que no afectaría las operaciones de la empresa, respondió Ramírez. Pero Roberto, necesitas controlar esta situación rápidamente. Los rumores se extienden rápido en nuestro sector. Después de colgar con el contador, Roberto se quedó sentado en silencio durante varios minutos. Valeria permanecía en el sofá de la oficina, revisando su teléfono, probablemente leyendo las reacciones en redes sociales al programa. ¿Qué tan malo es en línea?, preguntó Roberto. Mixed, respondió Valeria honestamente. Hay mucha gente apoyando a Carmen, llamándola valiente por hablar. Pero también hay comentarios defendiéndote,
diciendo que todos tienen derecho a buscar la felicidad. ¿Y tú qué piensas realmente?, preguntó Roberto directamente. Valeria levantó la vista de su teléfono y lo miró durante un largo momento. Pienso que Carmen es más inteligente y más fuerte de lo que cualquiera de nosotros le daba crédito, respondió finalmente. Y pienso que tal vez subestimamos que tan bien nos conocía a nosotros. ¿Qué quieres decir? Roberto, ella sabía exactamente qué decir para hacer el mayor daño posible a tu imagen profesional sin cruzar ninguna línea legal. Sabía que los japoneses valorarían la estabilidad. Sabía que tus clientes se preocuparían por las distracciones. Esto no fue un impulso emocional. Fue una estrategia. Roberto tuvo que admitir que Valeria tenía razón. Carmen había esperado hasta el momento perfecto, justo después de que el divorcio fuera finalizado, justo cuando él estaba celebrando su libertad, justo cuando tenía la reunión más importante de su carrera. ¿Crees que fue venganza?, preguntó Roberto. Creo que fue justicia, respondió Valeria, y Roberto se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado entre ellos. El resto del día pasó en una nebulosa de llamadas de control de daños, reuniones con su equipo de relaciones públicas y la creciente sensación de que su vida cuidadosamente construida se estaba desmoronando. Esa noche, de regreso en el departamento de Polanco, Roberto y Valeria cenaron en silencio. La celebración que habían planeado se había convertido en una velada tensa y llena de preguntas sin respuesta. Roberto, dijo Valeria finalmente. Sí. ¿Cuándo decidiste dejar a Carmen, realmente creías que ella se quedaría callada para siempre? Roberto consideró la pregunta honestamente. Creo que asumí que ella querría mantener las cosas privadas por el bien de los niños. ¿O asumiste que ella no tendría el valor de hablar públicamente? Roberto no respondió, pero la respuesta estaba clara en su silencio. Esa noche, mientras Valeria dormía a su lado, Roberto se quedó despierto mirando las luces de la ciudad a través del ventanal. Por primera vez en meses, se preguntó si había cometido un error fundamental. No en dejar a Carmen, su matrimonio realmente había estado muerto, sino en subestimar completamente a la mujer con quien había compartido 18 años de su vida. Carmen Mendoza ya no era la esposa callada y complaciente que él recordaba. Era una estratega formidable que acababa de demostrar que podía jugar en su mismo nivel. Y Roberto tenía la horrible sensación de que esto era solo el primer movimiento en un juego mucho más complejo del que había anticipado. En su casa de las Lomas, Carmen estaba despierta también, pero por razones completamente diferentes. Su teléfono no había parado de sonar desde que terminó el programa. Ofertas para más entrevistas, invitaciones a conferencias, editores interesados en su propuesta de libro. Por primera vez en años, Carmen Mendoza se sentía completamente viva. Y esto era solo el comienzo. Los siguientes días pasaron como una montaña rusa emocional para Roberto. El jueves por la mañana, su oficina parecía el cuartel general de una campaña política en crisis, con su equipo de relaciones públicas, abogados y asesores entrando y saliendo constantemente. La buena noticia es que la historia no ha escalado a medios internacionales, informó Mónica Sánchez, su consultora en crisis de reputación. La mala noticia es que se ha vuelto trending topic en redes sociales mexicanas con el hashtag #Carmen tiene razón. Roberto apretó los puños. Cada actualización parecía peor que la anterior. ¿Y los clientes?, preguntó. De momento, solo García de Constructora del Valle ha expresado preocupación oficial, respondió su asistente comercial. Pero hemos notado una disminución en las llamadas de seguimiento para nuevos proyectos. Roberto asintió grimly. En el mundo de la construcción, la reputación personal del empresario era tan importante como su capacidad financiera. Los clientes querían trabajar con alguien estable, confiable, sin distracciones que pudieran comprometer sus inversiones. ¿Y Takeshi? Sin comunicación desde su llamada del miércoles, reportó Patricia. Sus asistentes dicen que está evaluando la situación, punto. Roberto se masajeó las sienes. El contrato con Sakura Investments no era solo dinero, era su entrada a un nivel completamente nuevo de operaciones internacionales. Había invertido meses de trabajo y recursos considerables en preparar esa propuesta.
Licenciado Mendoza, interrumpió Patricia desde el intercomunicador, su hijo Sebastián está aquí. Dice que necesita hablar con usted urgentemente. Roberto sintió que el estómago se le hundía. Desde el mensaje de texto del miércoles, había estado posponiendo esta conversación, esperando que de alguna manera pudiera evitarla completamente. Hazlo pasar, respondió después de un momento. Sebastián Mendoza entró a la oficina con la confianza natural de sus 17 años, pero Roberto notó inmediatamente la tensión en su postura. Su hijo había heredado su altura y complexión atlética, pero tenía los ojos expresivos de Carmen y su tendencia a ir directo al grano. «Hola, papá», dijo Sebastián, rechazando el abrazo que Roberto intentó darle. «Sebastián, me da mucho gusto verte», respondió Roberto, sintiéndose inmediatamente a la defensiva. «¿Cómo estás? ¿Cómo va la escuela?» «La escuela va bien», respondió Sebastián cortante. «Pero no vine a hablar de eso». Roberto señaló las sillas frente a su escritorio, pero Sebastián permaneció de pie. «Vi el programa con mamá el miércoles», continuó Sebastián. «Y tengo algunas preguntas». «Por supuesto. Pregunta lo que quieras». ¿Es cierto que estuviste moviendo dinero y propiedades durante años sin que mamá lo supiera? La pregunta fue directa y sin preliminares, típica de Sebastián pero sorprendente por su sofisticación financiera. «Sebastián, las finanzas de una empresa son complicadas». «Responde la pregunta, papá», interrumpió Sebastián. «¿Sí o no?» Roberto se encontró en la posición de tener que explicar estrategias financieras complejas a su hijo adolescente. «Las estructuras corporativas que uso son legales y normales en mi industria». «Eso no es lo que pregunté», insistió Sebastián. «Mamá dice que durante el divorcio descubrió que muchas cosas que ella creía que pertenecían a la familia en realidad nunca estuvieron a su nombre. ¿Es eso cierto?» Roberto se dio cuenta de que Carmen había preparado muy bien a Sebastián para esta conversación. Su hijo no estaba preguntando por curiosidad adolescente, estaba buscando respuestas específicas a preguntas muy concretas. «Técnicamente, sí», admitió Roberto finalmente. «Pero eso fue para proteger los assets familiares en caso de demandas contra la empresa». «¿Sabía mamá sobre estas protecciones?», preguntó Sebastián, haciendo comillas con los dedos. Roberto se quedó en silencio, y Sebastián asintió como si hubiera recibido la respuesta que esperaba. «¿Y cuando conociste a Valeria exactamente?», continuó Sebastián. «Sebastián, eso es». «¿Cuándo, papá?» «Hace 2 años, para un proyecto de publicidad». «Entonces mamá tenía razón sobre eso también», murmuró Sebastián, más para sí mismo que para Roberto. 2 años. Toda nuestra familia estuvo viviendo una mentira durante 2 años. Roberto sintió una mezcla de frustración y dolor. «Sebastián, las relaciones adultas son más complicadas de lo que entiendes». «¿Más complicadas?», preguntó Sebastián con una risa amarga que sonaba inquietantemente similar a Carmen. «¿Más complicado que mentirle a tu esposa durante 2 años? ¿Más complicado que hacernos creer que éramos una familia feliz mientras planeabas tu escape?» «No era así», exploró Roberto, perdiendo finalmente el control. «Mi matrimonio con tu madre había estado muerto durante años. Tú no entiendes cómo era vivir en esa casa». «Muerto», repitió Sebastián con incredulidad. «Papá, mamá cocinaba para ti todas las noches. Te planchaba las camisas. Fue a cada evento de la empresa contigo durante 18 años. ¿Cómo es eso un matrimonio muerto?» Roberto se dio cuenta de que Sebastián tenía un punto. Carmen había cumplido con todas las funciones externas de una esposa dedicada. El problema había sido la falta de conexión emocional, la rutina que había matado la pasión, la sensación de estar atrapado en un rol que ya no le quedaba. «Sebastián, tu madre es una buena mujer», dijo Roberto cuidadosamente. «Pero nosotros como pareja, habíamos crecido en direcciones diferentes». ¿Y esa es razón suficiente para engañarla durante 2 años? Roberto no tenía una respuesta que no lo hiciera sonar egoísta o cruel. «¿Sabes qué es lo que más me molesta?», continuó Sebastián. «No es que te hayas divorciado. La gente se divorcia. Es que durante todo este tiempo nos hiciste creer que mamá era el problema.
que ella era dramática, que ella no te entendía, que ella estaba siendo difícil durante el divorcio. Tu madre fue difícil durante el divorcio. Porque acababa de descubrir que su marido la había estado engañando durante 2 años, gritó Sebastián. ¿Cómo esperabas que reaccionara? Roberto se quedó sin palabras. Visto desde la perspectiva de Sebastián, su comportamiento se veía mucho peor de lo que él había racionalizado en su mente. ¿Cómo está tu madre?, preguntó Roberto finalmente. Mejor, respondió Sebastián inmediatamente. Mucho mejor, de hecho. ¿Sabes qué me dijo después del programa del miércoles? Roberto no estaba seguro de querer saberlo, pero asintió. Me dijo que por primera vez en años se siente como ella misma, continuó Sebastián. Que había estado tanto tiempo tratando de ser la esposa perfecta que había olvidado quién era cuando no estaba cumpliendo ese rol. Roberto sintió una punzada de algo que podría haber sido culpa. Me alegra saber que está bien. ¿En serio?, preguntó Sebastián escépticamente. ¿O te molesta que no esté destruida como esperabas? La acusación fue tan directa que Roberto se sintió físicamente golpeado. Por supuesto que me alegra que esté bien. Es la madre de mis hijos. ¿Y Valeria?, preguntó Sebastián súbitamente. ¿Cómo se siente sobre todo esto? La pregunta tomó a Roberto desprevenido. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que durante 2 años ella fue la otra mujer. Ahora es tu pareja oficial, pero toda la atención está en lo mal que trataste a mamá. ¿Cómo se siente siendo vista como la mala de la película? Roberto se dio cuenta de que Sebastián había puesto el dedo en algo que había estado evitando pensar. Desde el programa de Carmen, Valeria había estado más distante, más cuestionadora. La imagen pública de su relación no era la historia romántica de amor verdadero que habían imaginado, sino la narrativa más sórdida de un hombre mayor que había abandonado a su familia por una mujer más joven. Valeria entiende que las situaciones complejas a veces se simplifican en los medios, respondió Roberto evasivamente. Entiende, repitió Sebastián. ¿O está empezando a ver la situación como la ve todo el mundo? Roberto no respondió, pero Sebastián pareció interpretar su silencio correctamente. Papá, te voy a preguntar algo, y quiero una respuesta honesta, dijo Sebastián, su voz volviéndose más suave pero no menos directa. ¿Alguna vez intentaste realmente salvar tu matrimonio con mamá? Roberto consideró la pregunta. Cuando Carmen había descubierto su aventura, él ya había tomado emocionalmente la decisión de terminar el matrimonio. Sus conversaciones sobre terapia de pareja habían sido más una formalidad que un intento genuino de reconstruir su relación. Creía que era demasiado tarde, respondió Roberto honestamente. ¿Creías o querías que fuera demasiado tarde? Roberto se quedó en silencio y Sebastián asintió nuevamente. Andrea está furiosa contigo, dijo Sebastián después de un momento. Más que furiosa. Está devastada. ¿Por qué no vino contigo? Porque dice que no quiere verte hasta que admitas lo que realmente hiciste. ¿Y qué es lo que realmente hice, según Andrea? Destruiste nuestra familia por una mujer más joven, respondió Sebastián sin vacilar. Y luego trataste de hacer que mamá pareciera la mala para justificar tus decisiones. Roberto sintió como si hubiera recibido una serie de golpes físicos. Escuchar sus acciones descritas tan crudamente por su propio hijo era más doloroso de lo que había anticipado. Sebastián, yo nunca quise lastimar a tu hermana. Pero lo hiciste, interrumpió Sebastián. La lastimaste, me lastimaste, lastimaste a mamá. Y todo porque decidiste que tu felicidad era más importante que la de cualquier otra persona. Eso no es justo. ¿No?, preguntó Sebastián. Entonces, ¿por qué no nos dijiste la verdad desde el principio? ¿Por qué nos dejaste creer que el problema era mamá? Roberto no tenía una respuesta que no confirmara exactamente lo que Sebastián estaba diciendo. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, continuó Sebastián. Que durante años te admiré. Pensaba que eras el mejor padre del mundo, el esposo más dedicado, el hombre más íntegro que conocía. Sigo siendo tu padre, Sebastián. Sí, pero ya no eres el hombre que creía que eras, respondió Sebastián con una tristeza que cortó a Roberto más profundamente que cualquier acusación.
Y eso duele más que cualquier otra cosa. Sebastián se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Papá, mamá nos dijo que tenemos derecho a tener una relación contigo independientemente de lo que pasó entre ustedes. Que tú sigues siendo nuestro padre y que ella no va a interferir en eso. Roberto sintió una punzada de gratitud hacia Carmen. Pero también nos dijo que ya no tenemos que fingir que todo está bien, continuó Sebastián. Que podemos estar enojados, hacer preguntas difíciles y exigir honestidad de ti. ¿Y eso qué significa? Significa que si quieres reconstruir una relación con nosotros, va a tener que ser basada en la verdad, no en las versiones cómodas de la historia que has estado contando. Sebastián salió de la oficina, dejando a Roberto solo con pensamientos que había estado evitando durante meses. Esa tarde, Roberto canceló todas sus citas y se dirigió a casa temprano. Valeria estaba en el sofá, trabajando en su laptop, pero Roberto notó inmediatamente que había una tensión en el ambiente que no había existido antes del miércoles. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Valeria sin levantar la vista de la pantalla. Complicado, respondió Roberto, sirviéndose un whisky aunque apenas eran las 5 de la tarde. Sebastián vino a la oficina. Y me hizo preguntas muy directas sobre todo. Valeria finalmente levantó la vista. ¿Qué tipo de preguntas? Roberto le contó sobre la conversación con Sebastián, notando cómo la expresión de Valeria se volvía más pensativa con cada detalle. ¿Crees que tiene razón sobre algunas cosas?, preguntó Valeria cuando Roberto terminó. ¿Cómo que específicamente? Como que tal vez no intentaste realmente salvar tu matrimonio con Carmen. Roberto se sintió como si estuviera siendo atacado desde todos los frentes. ¿Tú también me estás cuestionando? No te estoy atacando, Roberto, respondió Valeria calmadamente. Pero las cosas que Carmen dijo en televisión, las preguntas que hizo Sebastián, me están haciendo pensar sobre nuestra propia historia. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que durante 2 años, tú me dijiste que Carmen era el problema. Que ella no te entendía, que no te apoyaba, que tu matrimonio había estado muerto durante años. ¿Y era cierto? ¿Era cierto, o era la versión que necesitabas creer para justificar estar conmigo? Roberto se quedó inmóvil con el vaso de whisky a medio camino hacia sus labios. Valeria, ¿qué estás sugiriendo exactamente? Estoy sugiriendo que tal vez Carmen tenía un punto cuando dijo que eres muy bueno manejando las apariencias. ¿Crees que te he estado mintiendo? Creo que tal vez te has estado mintiendo a ti mismo, respondió Valeria gentilmente. Y por extensión, a mí también. Roberto se sintió traicionado. Durante 2 años, Valeria había sido su confidente, su apoyo incondicional, la persona que validaba todas sus decisiones. Ahora ella también estaba cuestionando la narrativa que habían construido juntos. ¿Qué ha cambiado?, preguntó Roberto. ¿Por qué ahora, después de todo este tiempo, estás dudando de nosotros? Porque la mujer que vi en televisión el miércoles no era la mujer que tú me describiste durante 2 años, respondió Valeria honestamente. Carmen parecía inteligente, articulada, fuerte. No parecía la esposa aburrida y limitada que supuestamente te había empujado hacia mí. Roberto sintió como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies. Su versión cuidadosamente construida de los eventos estaba siendo desmantelada por las personas más importantes en su vida. ¿Y qué quieres que haga con esa información?, preguntó Roberto, su voz llevando un tono de desesperación que rara vez mostraba. Quiero que seas honesto conmigo, respondió Valeria. Y más importante, quiero que seas honesto contigo mismo. He sido honesto. En serio, interrumpió Valeria, cerrando su laptop y mirándolo directamente. Roberto, ¿realmente creías que Carmen se quedaría callada para siempre? ¿O simplemente asumiste que no tendría el valor o la inteligencia para defenderse públicamente? Roberto no respondió, pero su silencio fue elocuente. Eso es lo que pensé, murmuró Valeria. Durante 2 años me dijiste que Carmen era predecible, aburrida, incapaz de sorprenderte. Pero la mujer que apareció en televisión acaba de ejecutar una estrategia que puso en jaque toda tu operación empresarial. Eso no suena como alguien predecible.
Roberto se sirvió otro whisky, sintiendo que necesitaba algo para procesar la conversación. ¿Sabes qué más me di cuenta?, continuó Valeria. Durante 2 años, nunca realmente cuestioné tu versión de la historia porque me convenía creerla. Era más fácil pensar que Carmen era el problema que admitir que tal vez yo era parte de destruir un matrimonio que podría haberse salvado. No destruiste nada, protestó Roberto. Mi matrimonio ya estaba muerto, terminó Valeria. Esa es la palabra que siempre usas. Pero Roberto, ¿un matrimonio muerto o un matrimonio que requería trabajo? La pregunta colgó en el aire entre ellos. Roberto se dio cuenta de que nunca había hecho esa distinción en su mente. ¿Alguna vez le dijiste a Carmen que no eras feliz?, preguntó Valeria. ¿Antes de conocerme? ¿Alguna vez intentaste hablar con ella sobre lo que necesitabas del matrimonio? Roberto recordó los años anteriores a conocer a Valeria. Había habido rutina, sí, pero también comodidad. Carmen había estado ocupada con los niños, con su trabajo, con mantener la casa funcionando. Él había estado ocupado construyendo la empresa. Habían vivido vidas paralelas, pero no necesariamente infelices. No explícitamente, admitió Roberto. Entonces, ¿cómo iba a saber ella que había un problema que necesitaba arreglarse? Roberto sintió una punzada de algo que definitivamente era culpa. Carmen había estado cumpliendo con su rol como esposa según su entendimiento de lo que él necesitaba. Nunca había pensado que tal vez necesitaba comunicarle que ese rol había dejado de ser suficiente para él. Valeria, ¿a dónde quieres llegar con todo esto? Quiero llegar a que tal vez necesitamos reexaminar cómo comenzó nuestra relación, respondió Valeria seriamente. Y más importante, quiero entender si lo que tenemos es real o si es una fantasía que construimos para justificar decisiones cuestionables. Roberto se sintió como si estuviera perdiendo a todas las personas importantes en su vida simultáneamente. ¿Estás diciendo que quieres terminar? Estoy diciendo que necesito tiempo para pensar, respondió Valeria, levantándose del sofá. Y creo que tú también necesitas tiempo para ser honesto sobre lo que realmente pasó con Carmen y por qué realmente tomaste las decisiones que tomaste. ¿A dónde vas? Voy a quedarme con mi hermana unos días, respondió Valeria, dirigiéndose hacia el dormitorio para empacar algunas cosas. Necesito espacio para procesar todo esto. Valeria, por favor, no hagas esto ahora. Ya perdí a Carmen, a mis hijos, posiblemente mi acuerdo más importante. No puedo perderte a ti también. Valeria se detuvo en la puerta del dormitorio y se giró para mirarlo. Roberto, ¿alguna vez consideraste que tal vez no perdiste a Carmen? ¿Que tal vez la empujaste? Después de que Valeria se fuera, Roberto se quedó solo en el departamento que había diseñado como su santuario personal. Las vistas panorámicas de la ciudad ya no se sentían como una celebración de su éxito, sino como un recordatorio de que tan alto había llegado y que tan lejos podía caer. Su teléfono sonó. Era el licenciado Herrera. Roberto, tenemos noticias sobre Takeshi, dijo el abogado sin preámbulos. ¿Buenas o malas? Decidieron posponer indefinidamente las negociaciones, respondió Herrera. Oficialmente, quieren evaluar las condiciones del mercado. Extraoficialmente, mi contacto en su oficina dice que están preocupados por asociarse con alguien que podría enfrentar más controversias públicas. Roberto cerró los ojos. El contrato de $200 millones había desaparecido oficialmente. ¿Hay alguna posibilidad de recuperarlo? No en el corto plazo, respondió Herrera honestamente. Los japoneses son extremadamente cautelosos con su reputación. Necesitarían ver que tu situación personal se ha estabilizado completamente antes de reconsiderar. Después de colgar, Roberto se dirigió al bar del departamento y se sirvió otro whisky. Por primera vez en años, se sintió completamente derrotado. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de un número desconocido. Señor Mendoza, soy Ana Lucía Morales de Buenos Días, México. ¿Estaría interesado en dar su versión de la historia? Podríamos programar una entrevista para la próxima semana. Roberto miró el mensaje durante varios minutos.
Su primer instinto fue rechazarlo inmediatamente, siguiendo el consejo de Herrera de mantener silencio público. Pero mientras más pensaba en ello, más se daba cuenta de que el silencio no estaba funcionando. Carmen había controlado completamente la narrativa y cada día que pasaba sin su respuesta, más se solidificaba su versión en la mente del público. Respondió, estoy interesado. ¿Podemos hablar mañana sobre los detalles? La respuesta llegó inmediatamente, por supuesto. La llamaré mañana a las 10 de la mañana. Roberto guardó el teléfono, sintiéndose por primera vez en días como si estuviera tomando una acción proactiva en lugar de simplemente reaccionar a los movimientos de Carmen. Esa noche, Roberto no pudo dormir. Se quedó despierto repasando los últimos 2 años de su vida, tratando de separar los hechos reales de las justificaciones que había construido para sus decisiones. ¿Realmente había intentado salvar su matrimonio con Carmen? ¿O había estado buscando una salida incluso antes de conocer a Valeria? ¿Carmen realmente había sido una esposa deficiente o simplemente había sido una esposa cómoda que ya no lo emocionaba? ¿Valeria realmente lo amaba por quien era, o lo había amado por lo que representaba, éxito, estabilidad, una vida mejor que la que podía construir sola? Las preguntas se multiplicaban sin respuestas claras, y Roberto se dio cuenta de que tal vez Carmen había tenido razón sobre algo. Él había sido muy bueno creando narrativas que justificaran sus decisiones, incluso cuando esas narrativas no reflejaban completamente la realidad. A las 3 de la mañana, Roberto tomó una decisión. Si iba a dar una entrevista televisiva, iba a ser completamente honesto. No iba a atacar a Carmen, no iba a justificar sus acciones, no iba a crear más narrativas convenientes. Iba a decir la verdad, sin importar cómo lo hiciera ver. Al día siguiente, Ana Lucía Morales llamó exactamente a las 10 de la mañana. Señor Mendoza, gracias por responder a mi mensaje, dijo Ana Lucía con su voz profesional pero cálida. Debo admitir que estoy sorprendida. Su equipo legal ha estado rechazando todas las solicitudes de entrevista desde el miércoles. He cambiado de opinión sobre mantener silencio, respondió Roberto. Creo que es tiempo de que la gente escuche mi perspectiva. Excelente. ¿Qué tipo de entrevista estaría dispuesto a hacer? Formato de conversación, preguntas específicas, en vivo o grabada. En vivo, respondió Roberto inmediatamente. Y quiero que haga las preguntas difíciles. No quiero que parezca que estoy evitando temas complicados. Hubo una pausa del otro lado de la línea. ¿Estás seguro? Las entrevistas en vivo pueden ser impredecibles, especialmente en temas tan emotivos. Estoy seguro, confirmó Roberto. ¿Cuándo podríamos hacerlo? ¿Qué tal el lunes por la mañana? Le daría el fin de semana para prepararse. Perfecto. Después de colgar, Roberto llamó inmediatamente al licenciado Herrera. Roberto, ¿estás loco?, fue la respuesta inmediata del abogado cuando escuchó los planes. Una entrevista en vivo es exactamente lo opuesto de todo lo que hemos discutido. Las estrategias que hemos discutido no están funcionando, respondió Roberto. Carmen controló completamente la narrativa. Mi reputación está siendo destruida día a día mientras yo permanezco callado. ¿Y crees que una entrevista en televisión va a mejorar las cosas? Creo que el silencio me está matando lentamente, respondió Roberto. Al menos con una entrevista tengo la oportunidad de presentar mi lado de la historia. Roberto, en mi experiencia, los hombres en situaciones de divorcio público nunca salen bien parados en estas entrevistas. No importa qué tan razonable seas, vas a parecer defensivo o atacante. Entonces no seré ni defensivo ni atacante, respondió Roberto. Seré honesto. Herrera suspiró audiblemente. ¿Y qué vas a decir exactamente? Voy a admitir que cometí errores. Voy a explicar que mi matrimonio tenía problemas reales, pero que pude haber manejado la situación de manera más honesta y transparente. ¿Vas a disculparte públicamente? Si es necesario, sí. Hubo una larga pausa. Roberto, una disculpa pública podría ser interpretada como admisión de culpa en futuros procesos legales. ¿Qué futuros procesos legales?, preguntó Roberto. El divorcio está finalizado, no hay disputas pendientes sobre custodia o dinero.
Carmen podría decidir demandar por daños emocionales, alienación de afecto. Carmen no va a demandar, interrumpió Roberto con más certeza de la que realmente sentía. Eso no es su estilo. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque la conozco, respondió Roberto, aunque mientras decía las palabras se dio cuenta de que tal vez ya no conocía a Carmen tan bien como creía. El fin de semana pasó lentamente. Roberto se quedó solo en el departamento, preparándose mentalmente para la entrevista de lunes. Valeria no había llamado ni respondido a sus mensajes, y Roberto se había resistido a la tentación de ir a la casa de su hermana a buscarla. El domingo por la noche, Roberto recibió un mensaje inesperado. Era de Carmen. Roberto, me enteré de que vas a dar una entrevista mañana. Solo quería decirte que no tengo intención de verla o comentar sobre ella. Lo que tengas que decir es entre tú y el público. Te deseo lo mejor. Roberto leyó el mensaje varias veces, sorprendido por su tono civilizado y casi comprensivo. Era exactamente el tipo de mensaje que la Carmen que él había conocido durante 18 años habría enviado, directa pero no cruel, estableciendo límites pero sin atacar. Respondió, gracias, Carmen. Eso significa mucho para mí. No hubo respuesta, pero Roberto no la esperaba. Había sido un gesto de clase de parte de Carmen, y él lo reconocía como tal. El lunes por la mañana, Roberto llegó a los estudios de Televisa con una mezcla de nervios y determinación que no había sentido desde sus primeras presentaciones empresariales importantes décadas atrás. Ana Lucía Morales lo recibió personalmente en el lobby. Señor Mendoza, antes de empezar, quiero que sepa que respeto su decisión de hacer esto, dijo Ana Lucía mientras caminaban hacia el set. Requiere valor enfrentar preguntas difíciles en público. O estupidez, murmuró Roberto. Ana Lucía sonrió. A veces es la misma cosa. El set era idéntico al que había visto cuando Carmen dio su entrevista. Roberto se instaló en el mismo sofá donde su ex esposa había contado su versión de la historia, sintiendo el peso de la ironía. Vamos a tener una conversación honesta, le dijo Ana Lucía mientras los técnicos hacían los últimos ajustes. Voy a hacer preguntas directas, pero no estoy aquí para atacarlo. Estoy aquí para que el público escuche su perspectiva. Entendido, respondió Roberto. En 3, 2, 1. Buenos días y bienvenidos a Buenos Días México, comenzó Ana Lucía mirando a la cámara. Hoy tenemos con nosotros a Roberto Mendoza, el empresario constructor que ha estado en el centro de una controversia pública desde que su ex esposa, Carmen Mendoza, apareció en nuestro programa la semana pasada para contar su historia de infidelidad y divorcio. La cámara enfocó a Roberto, quien había decidido mantener una expresión seria pero no defensiva. Roberto, gracias por estar aquí, continuó Ana Lucía. Sé que esto no debe ser fácil. Gracias por tenerme, respondió Roberto. Y tiene razón, no es fácil. Pero creo que es necesario. La semana pasada, su ex esposa Carmen contó una historia de traición, manipulación financiera y reconstrucción personal después de descubrir su infidelidad. ¿Qué tiene que decir sobre sus acusaciones? Roberto tomó un respiro profundo. Este era el momento de la verdad. Carmen tenía razón sobre muchas cosas, comenzó Roberto, sorprendiendo visiblemente a Ana Lucía. Tuve una aventura durante 2 años mientras estaba casado con ella. Moví assets financieros sin informarle completamente durante nuestro matrimonio. Y manejé nuestro divorcio de una manera que la hizo parecer el problema cuando la realidad era mucho más complicada. Ana Lucía parpadeó, claramente no esperando que Roberto comenzara admitiendo culpabilidad. ¿Está diciendo que Carmen tenía razón sobre todo? Estoy diciendo que Carmen tenía razón sobre los hechos, clarificó Roberto. Donde tal vez diferimos es en la interpretación de esos hechos. ¿A qué se refiere? Carmen presentó una narrativa donde yo fui un villano calculador que planificó la destrucción de nuestro matrimonio, respondió Roberto cuidadosamente. La realidad es que fui un cobarde que evitó enfrentar problemas reales en mi matrimonio hasta que fue demasiado tarde para solucionarlos honestamente. ¿Cuáles eran esos problemas reales? Roberto consideró la pregunta, sabiendo que su respuesta definiría cómo el público lo vería.
Durante los últimos años de nuestro matrimonio, Carmen y yo habíamos caído en una rutina que funcionaba logísticamente pero que había matado la conexión emocional entre nosotros, explicó Roberto. Éramos compañeros de casa eficientes, padres cooperativos, pero habíamos dejado de ser pareja. ¿Y la solución era tener una aventura? No, respondió Roberto inmediatamente. La solución habría sido hablar honestamente con Carmen sobre lo que estaba sintiendo y trabajar juntos para reconstruir nuestra conexión. Pero eso requería valor y esfuerzo que yo no estaba dispuesto a invertir. ¿Por qué no? Roberto se quedó en silencio durante un momento, considerando la pregunta más profunda de todas. Porque era más fácil encontrar emoción en una relación nueva que hacer el trabajo difícil de revitalizar una relación de 18 años, admitió finalmente. Y esa fue mi falla fundamental como esposo. ¿Lamente haberse divorciado? Lamento cómo manejé toda la situación, respondió Roberto. Lamento no haber sido honesto con Carmen desde el principio sobre mis sentimientos. Lamento haber permitido que mis hijos vivieran en una casa llena de secretos durante 2 años. Y lamento haber presentado a Carmen como el problema cuando yo era quien había cambiado las reglas del juego sin decírselo. ¿Y su relación con Valeria Ramos? ¿Fue real o fue simplemente una escapatoria? La pregunta golpeó a Roberto como un puñetazo físico. Era la misma pregunta que había estado evitando hacerse a sí mismo. Esa es la pregunta que me ha estado atormentando toda la semana, admitió Roberto. Durante 2 años creí que lo que tenía con Valeria era amor verdadero. Pero ahora me doy cuenta de que tal vez lo que realmente amaba era cómo me hacía sentir sobre mí mismo. ¿Puede explicar eso? Con Valeria me sentía joven, exitoso, deseable. Me sentía como la versión de mí mismo que quería ser, no como la versión que había llegado a ser en mi matrimonio, explicó Roberto. Pero esa sensación se basaba en la novedad y la validación, no necesariamente en una conexión profunda y real. ¿Está diciendo que no ama a Valeria? Estoy diciendo que no estoy seguro de si amo a Valeria o si amo la idea de Valeria, respondió Roberto honestamente. Y esa incertidumbre es injusta tanto para ella como para mí. La entrevista continuó durante 1 hora más, con Roberto respondiendo preguntas sobre sus finanzas, su relación con sus hijos y sus planes futuros. En cada respuesta, mantuvo el mismo nivel de honestidad brutal que había establecido desde el principio. Cuando terminó la grabación, Roberto se sintió extrañamente liberado. Por primera vez en semanas, había dicho la verdad completa, sin justificaciones ni narrativas convenientes. Esa fue una de las entrevistas más honestas que he hecho en años, le dijo Ana Lucía mientras se quitaban los micrófonos. No estoy segura de si le ayudará con su reputación pública, pero definitivamente fue auténtica. Gracias, respondió Roberto. Ya no me importa tanto la reputación pública. Me importa más poder mirarme en el espejo. Cuando Roberto salió de los estudios, su teléfono estaba lleno de mensajes. Algunos de socios de negocios expresando sorpresa por su honestidad, otros de amigos ofreciendo apoyo, y algunos de periodistas pidiendo entrevistas de seguimiento. Pero el mensaje que más le importó era de un número que reconoció inmediatamente. Era de Sebastián. Papá, vi la entrevista. Fue un buen primer paso. ¿Podemos hablar? Por primera vez en semanas, Roberto sonrió genuinamente. Los siguientes días pasaron como una montaña rusa emocional para Roberto. El jueves por la mañana, su oficina parecía el cuartel general de una campaña política en crisis, con su equipo de relaciones públicas, abogados y asesores entrando y saliendo constantemente. La buena noticia es que la historia no ha escalado a medios internacionales, informó Mónica Sánchez, su consultora en crisis de reputación. La mala es que se ha vuelto trending topic con el hashtag #Carmen tiene razón. Roberto apretó los puños. ¿Y los clientes? Solo García de Constructora del Valle ha expresado preocupación oficial, pero hemos notado una disminución en las llamadas para nuevos proyectos. El teléfono sonó. Era Sebastián pidiendo una reunión urgente. 1 hora después, Roberto se encontraba frente a su hijo de 17 años en un Sanborns de San Ángel. Sebastián llegó con la tensión visible en su postura, pero por primera vez en semanas, no parecía completamente hostil.
Vi tu entrevista ayer, dijo Sebastián sin preámbulos. ¿Y qué pensaste?, preguntó Roberto, genuinamente nervioso. Que por fin sonabas como mi papá. Como el hombre que me enseñó que ser hombre significa asumir responsabilidad por tus acciones. Roberto sintió una oleada de emoción. ¿En serio? Durante todo este proceso, me dolía más la falta de honestidad que las decisiones en sí. Pero ahora vuelves a sonar como el papá que siempre admiré. ¿Cómo está Andrea? Mejor. Vio la entrevista también. Está menos furiosa, pero aún dolida. Va a tomar tiempo, pero creo que aceptará verte pronto. ¿Y tu mamá? Sebastián sonrió ligeramente. Dijo que fue lo más parecido a una disculpa real que había escuchado de ti en 2 años. Después del desayuno con Sebastián, Roberto regresó a su oficina sintiéndose más ligero. Patricia lo recibió con una pila de mensajes, pero el que más lo sorprendió era de Hiroshi Takeshi pidiendo un almuerzo. Al día siguiente, Roberto se encontró con el empresario japonés en un ambiente mucho más relajado que su primera reunión. Señor Mendoza, dijo Takeshi después de ordenar, vi su entrevista televisiva. Roberto se preparó para otra conversación incómoda sobre su vida personal. Pensé que fue la demostración más impresionante de liderazgo personal que he visto en años, continuó Takeshi, sorprendiendo completamente a Roberto. ¿Liderazgo personal? En la cultura japonesa, creemos que un líder verdadero es alguien que puede enfrentar sus errores públicamente y asumir responsabilidad completa. Su entrevista demostró exactamente esas cualidades. Roberto no podía creer lo que estaba escuchando. Sakura Investments quisiera reanudar las negociaciones, anunció Takeshi. Un hombre que puede ser tan honesto sobre sus fallas es exactamente con quien queremos hacer negocios a largo plazo. Esa tarde, Roberto recibió otra visita inesperada. Valeria apareció en su oficina, luciendo diferente, más seria y sin el arreglo cuidadoso que había caracterizado su imagen durante su relación. Vi tu entrevista, dijo ella, manteniéndose cerca de la puerta. Y me hizo darme cuenta de que yo también me mentí a mí misma durante 2 años. Me enamoré de la fantasía tanto como tú. Roberto esperó que continuara. Nuestra relación existió en una burbuja. Cenas románticas, hoteles lujosos, escapadas de fin de semana. Todo era perfecto porque nada era real, explicó Valeria. Nunca tuvimos que lidiar con rutina, responsabilidades compartidas, desacuerdos reales. ¿Y ahora qué? Voy a regresar a Guadalajara por un tiempo. Tengo una oferta de trabajo allá. Creo que ambos necesitamos descubrir quiénes somos cuando no estamos jugando roles. Roberto sintió una mezcla de tristeza y alivio. ¿Y nosotros? No hay un nosotros en este momento. Tal vez eventualmente habrá algo diferente, basado en la realidad en lugar de la fantasía. Después de que Valeria se fuera, Roberto reflexionó sobre cómo su honestidad había logrado exactamente lo opuesto de lo que todos habían predicho. En lugar de destruir su vida, la había liberado. El viernes por la tarde, Roberto recibió la visita más inesperada de todas. Carmen entró a su oficina luciendo poderosa y segura de sí misma de una manera que él no recordaba. Vi tu entrevista, dijo Carmen directamente. Quería agradecerte. ¿Agradecerme? Por finalmente decir la verdad. Por admitir que yo no era el problema. Por asumir responsabilidad. Carmen, yo lamento todo lo que pasó. Lo sé. Y te perdono, respondió ella simplemente. Hablaron durante 1 hora sobre los niños, sobre sus planes futuros, y sobre la posibilidad de una amistad basada en respeto mutuo. Te ves radiante, dijo Roberto honestamente. Me siento radiante. Por primera vez en años, todas mis decisiones son completamente mías, respondió Carmen con orgullo evidente, contándole sobre su negocio próspero y el libro que publicaría sobre reconstrucción personal. Al despedirse, Carmen le dio un último consejo: tómate tiempo para descubrir quién eres cuando no estás tratando de ser lo que alguien más necesita. Es la única manera de encontrar felicidad real. 3 meses después, Roberto estaba en una entrevista de seguimiento con Ana Lucía Morales, esta vez acompañado por Carmen.
Ambos habían aceptado mostrar que los finales no siempre tienen que ser amargos. ¿Qué han aprendido sobre el matrimonio, el divorcio y las segundas oportunidades?, preguntó Ana Lucía. Roberto y Carmen se miraron y sonrieron. Que a veces necesitas perder algo para descubrir quién eres realmente, respondió Roberto. Y que el final de una historia puede ser el comienzo de dos historias mejores, añadió Carmen. Roberto había aprendido que la verdad, aunque dolorosa, siempre era preferible a las mentiras cómodas. Su vida ahora era más pequeña pero más auténtica, más complicada pero más honesta. Y por primera vez en años, Roberto Mendoza se sentía completamente en paz consigo mismo. ¿Y tú, qué opinas de esta historia? ¿Crees que Roberto hizo lo correcto al ser tan honesto públicamente, o debería haber manejado las cosas de manera diferente? ¿Carmen actuó bien al exponer todo en televisión, o fue demasiado lejos? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos encanta leer lo que piensas sobre estos dilemas de la vida real. Si esta historia te mantuvo enganchado hasta el final, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más historias como esta que te harán reflexionar sobre las relaciones, la honestidad y las segundas oportunidades. Tu apoyo significa mucho para nosotros. ¿Conoces alguna historia similar? ¿Has vivido algo parecido? Compártelo en los comentarios, tu experiencia podría ayudar a otros que están pasando por situaciones difíciles. Nos vemos en el próximo video.